En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será renovado la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sientamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy quiero comenzar leyendo el libro del Evangelio San Mateo 24, para más o menos exponer que me habían escrito para cuestión de las enseñanzas que la Iglesia Católica enseña, y para que muchos hermanos protestantes que también ilustren y vean el error que están aprendiendo y que han aprendido, y todos ellos son gente católica. Y hoy también quiero hablar sobre todas esas cosas de las enseñanzas que la Iglesia da y que nosotros también hemos aprendido de la enseñanza de la Iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos enseña en estos capítulos y también en la enseñanza del catecismo. Vamos a comenzar hoy con esta enseñanza. Mateo 24, porque se presentarán falsos profetas y falsos mesías, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. En el capítulo 37 vemos también la venida del Hijo del Hombre. Recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en la arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este capítulo que vemos, dice: no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio. El día de hoy vemos en el mundo entero, la humanidad no se da en cuenta lo que está sucediendo. Pero no vamos a ver las cosas materiales, porque el capítulo, si leemos el capítulo Mateo 24, desde el 1 hasta el final del capítulo, pues vamos a ver de lo que dice muchos listados de las comparaciones o las cosas que está pasando, terremotos, los desastres naturales que vamos a ver, también la gente haciendo maldades, y también vemos junto con los falsos profetas. Y eso mismo está sucediendo el día de hoy. Muchos falsos profetas, dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Eso ya lo vemos. ¿Cuántas personas se han alejado de la casa de Dios, de la iglesia, dejándoles por seguir a los falsos profetas?
gente católica que ya fueron recibido el Espíritu Santo en el día de su bautismo, pero han decidido dejar por seguir a esas personas, a los falsos profetas. Y dice, ni se dieron cuenta de nada. En el versículo 39, 24-39, no se dieron cuenta de nada, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Pues ahí vemos cuáles son los diluvios, esas mismas falsas doctrinas, esas falsas promesas que hacen, porque ya la religión pues es un negocio para cada uno de ellos, y por eso ellos van enseñando cosas que no es. Entonces vamos aquí a tener una respuesta. También dice, es una pregunta que nuestros hermanos separados suelen plantear para cuestionar lo que enseña la Iglesia Católica y dar a entender que no está basada en la Biblia. Estas son argumentos y respuestas de los hermanos separados. Católicos que desconocen su fe. ¿Cuánta gente católica se ha ido de la iglesia por no tener conocimiento, que han decidido dejar la iglesia? ¿Cuántos falsos profetas se han vuelto maestros, pero se regresaron falsos profetas? ¿Cuántas personas que vemos en las redes sociales hablando de Cristo y no tienen conocimiento ni siquiera la enseñanza ni del catecismo? Y son gente católica. Por eso hoy yo quiero aclarar algunas cosas que todo católico tiene que saber, y todo lo que está pasando y lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha dado todas las herramientas para que nosotros no podamos mover a ningún lado, a ningún lugar, porque solo en el mismo Señor Jesucristo encontramos la salvación. Vamos con las siguientes respuestas. Entonces vamos a ver que el mismo Señor nos ha presentado muchas cosas y que nos enseña esta herramienta de salvación. Porque muchos católicos se fueron de la iglesia por no tener conocimiento. Lamentablemente suele recibir como respuesta una mirada perdida a un alzar de hombros, pero cuando se topan con un católico que conoce su fe, les puede enseñar libros y capítulos y versículos, pues todo lo que enseña la iglesia tiene fundamento bíblico. No olvidemos que la Iglesia Católica, la que difundió el cristianismo durante los siglos previos a que hubiera Biblia, es la Iglesia que conformó y difundió la Biblia en todo el mundo. Y es la que sabe interpretarla a la luz del Espíritu Santo, que Jesús le prometió y le envió para guiarla a la verdad. Ya que muchos católicos no lo saben, que la Biblia es hecho por la Iglesia Católica. Ese es el primer punto, queridos hermanos católicos. Ese es el primer punto. La Iglesia Católica lo hizo la Biblia.
Ese es el primer punto. Cuando un católico instruido y dice que si la Iglesia Católica lo hizo la Biblia, entonces digo que es la Iglesia verdadera. ¿Y a dónde voy a irme? Porque si voy siguiendo otras, por eso se llaman iglesias falsas, porque enseñan doctrinas de hombre, como dice el Señor, doctrinas diabólicas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Olvidemos que la Iglesia Católica lo que difundió, lo que hizo la Biblia y difundió el cristianismo durante siglos previos. Nos hemos encontrado a que nos cuestionen, pero que pasaría si en lugar de ser los preguntados, nos volvemos los preguntemos. Usando su mismo principio, podemos pedir nos muestre dónde dice la Biblia lo que ellos afirman. He aquí tres ejemplos. Porque ellos también dicen que basta sola la Biblia, o que tengas fe en el Señor Jesús, te salvarás. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice. La Biblia afirma otra cosa. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿dónde dice la Biblia que para salvarse basta la sola fe sin obras? Los hermanos separados dicen que basta la fe para salvarse. Que si alguien acepta a Jesús como su Salvador, se salvará. Malinterpretan a San Pablo. Ver Romanos 19. Romanos 19. En esa misma carta el apóstol dice que Dios dará a cada uno lo que merezca sus obras. El capítulo Romanos 2:6 también nos dice, y en otra carta afirma que no basta la fe, que hay que tener caridad, pues la fe sin caridad no es nada. También podemos ver en el otro capítulo, 1 de Corintios 13, el propio Jesús enseñó que no basta tener fe en Él, llamándolo Señor, Señor, sino que hay que obrar conforme a la voluntad de su Padre. El siguiente capítulo, Mateo 7:21, que al final de los tiempos vendrá y pagará a cada uno según su conducta. El siguiente capítulo también nos dice, Mateo 16:27, y nos juzgará no solo por nuestra fe, sino por nuestra caridad. También podemos ver en el siguiente capítulo, Mateo 25:31 al 46, el único texto bíblico que menciona la sola fe lo hace para afirmar que esta no basta. También nos dice el versículo también en Santiago 2:14 al 26, también, donde dice en la Biblia que no se puede perder, que no se puede perder la salvación. Los hermanos separados creen que si acepta a Jesús como su Salvador, ya son salvos. Es decir, tienen asegurada su salvación. Eso no es bíblico.
Por eso les digo, hermanos, todos estos textos que estoy dando son textos que nos está afirmando a cada uno de nosotros. Como dice, no solo la Biblia nos da una garantía de la salvación, ni tampoco solo tener fe en el Señor Jesús ya serán salvos. Eso no lo dice. También hay muchas acciones que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Si tiene fe y la obra va junto, pero si tiene fe y no tiene obras, o si también tiene obras y no tiene fe, entonces de nada sirve, son insípidas. Entonces, aquí vamos a ver los siguientes. Dice, los hermanos separados creen que si acepta a Jesús como su Salvador, ya son salvos. Es decir, tienen asegurada su salvación. Eso no es bíblico. Jesús nos pide perseverar hasta el final. Mateo 24:13. Y también San Pablo nos pide trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. Vemos también en Filipenses 2:12 es que aunque alguien tenga mucha fe, si comete un pecado grave y muere sin arrepentirse, arriesgan su salvación. Nadie tiene garantizado salvarse, haga lo que haga, pase lo que pase. Imagínense que hoy cuántos católicos que se han ido tras las sectas, siguiendo a los falsos profetas, que no se han confesado, que ya no están siguiendo la doctrina de Cristo. Entonces vamos a ver que si ellos no lo tienen garantizado la salvación, como lo que dicen. Para eso el Señor dejó su iglesia, dejó a sus sacerdotes, a sus ministros, para que velen por la iglesia, por todos los fieles, para que así cada uno que fuere tentado o que fuere cometido un pecado, entonces vayamos a la confesión y vayamos a confesar, y así ese pecado quedará libre. Entonces vamos siguiendo a la tercera pregunta. Dice, ¿dónde dice en la Biblia que lo que no viene en la Biblia no cuenta? Los hermanos separados dicen que lo que no viene en la Biblia no cuenta, no es válido. Pero ese preciso concepto no viene en la Biblia, así que se meten un autogol. En ninguna parte dice que la Sagrada Escritura sea la única fuente oficial de conocimiento. Recordemos que en los primeros siglos del cristianismo no existía la Biblia como la conocemos hoy. La enseñanza se comunicaba en forma oral y mediante carta a las comunidades. El propio apóstol San Pablo pide que cumplan lo que les ha enseñado de viva voz o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Por eso la Iglesia Católica basa su enseñanza no solo en la Biblia, sino en lo que enseña el magisterio con base en la tradición transmitida por los apóstoles. Entonces vemos que aquí la enseñanza de la Iglesia Católica, no solamente la Biblia, sino también viene basada por el magisterio y la tradición apostólica. La pregunta,
Preguntar a quien nos pregunta puede ser muy positivo si se hace no con afán de contraatacar, sino de ayudar a aclarar sus concepciones equivocadas acerca de la doctrina católica. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos ha ayudado a que sigamos perseverando en esos capítulos de la Biblia, pues hermanos, no solamente basada en la Biblia, sino también, como le dije, que la enseñanza del magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica. Por eso se llama la Iglesia apostólica. Entonces también podemos ver, hermanos, en el Catecismo 395 también nos enseña: sin embargo, el poder de Satanás no es infinito, no es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual, indirectamente, incluso de naturaleza física, y en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. El pecado original, la prueba de la libertad, también nos dice el Catecismo 396. Catecismo 396. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Génesis 2:17. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Por eso hoy cada uno de nosotros tenemos esa libertad, lo que cada uno puede hacer. Si hay obediencia o si hay desobediencia. Entonces cada uno, cada hombre, cada ser humano puede expresar su manera de vivir o su manera de creer. Pero la Iglesia nos somete una enseñanza, una dirección hacia la salvación. Aquí también podemos ver Hechos 20:28, que vamos a ver a nuestros sucesores, a nuestros sacerdotes, especialmente a nuestros obispos, sacerdotes, que están velando siempre, todos los días,
Y como vemos también cómo se prepara un seminarista para ser un sacerdote. Dice aquí Hechos 20, 28 al 30. Velen ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Aquí vamos a ver qué es el que hace el sacerdote: cuidar, velar por sus fieles. Él está listo para atender, servir, para la fracción del pan. Sin un sacerdote, la iglesia no permanecería. Pero como esto es un milagro de Dios que nos ha dejado a cada uno de nosotros, entonces ni el mismo diablo podrá destruirlas. Y hoy que andan diciendo muchos falsos profetas que quieren destruir a la iglesia. Eso jamás. Eso no lo van a poder. Y dice en el 29, yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas falsas, pecaminosas, perniciosas, con doctrinas falsas, y así seguirán tras sí mismo. Hechos 20, 28 al 30. Entonces, queridos hermanos católicos, no se dejen llevar por estos falsos profetas que van enseñando distintas doctrinas dañinas. ¿Por qué es dañinas? Porque van a terminar con su alma, con su salvación y mi salvación. Entonces, estos son la advertencia que Dios nos da a cada uno de nosotros, esta dirección. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, no seguir tras de esos falsos profetas. Un día eran falsos protestantes y después regresan a la iglesia católica y después se deciden y dicen francamente que se van. Así vemos muchos en las redes sociales, y no se dejen llevar por esas personas. Y también vamos a seguir leyendo donde dice Mateo 24 y 26, dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a uno de los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice está en el desierto, no vayan. Si dice está en tal lugar retirado, no la crean. Eso significa que si esas personas vienen enseñando doctrinas falsas, no se la crean, no se la permitan en su lugar. Eso es lo que previene la palabra de Dios. Que si está aquí o está allá, siempre van a decir, oh, la iglesia de Cristo está en tal lugar. Y si ponemos una comparación, que nos muestren cada uno de los pastores de ellos, en qué año murieron defendiendo la iglesia. Si nosotros vemos por nuestros primeros cristianos que estaban en las catacumbas para celebrar la Eucaristía, pasaban por todas las tumbas que estaban sus restos en las orillas, y ellos pasaban por